Bien, buenas tardes para los presentes, para los que están sumándose a la reunión y también para los que van a verla posteriormente. Esta sesión ya de hoy día, jueves 11 de junio, del curso CCNA3, ya consiste en ver lo que es el protocolo SPF, ver las características de este protocolo que es dentro de los protocolos de, de tipo de routing dinámico, uno de los más utilizados en la actualidad. Ver sus características, ver su funcionamiento y ver las diferentes versiones del protocolo con que se cuentan hoy día. ¿Ya? Ese es el esquema de la clase. Y también les voy a entregar unos ejercicios para desarrollar en Packet Tracer de práctica sobre el protocolo en sus dos versiones, que va a ser protocolo OSPF para IPv4 y protocolo OSPF para IPv6. Bien, además recordarles que tienen que enviar la evaluación número 2 hasta el día domingo 14, tenemos plazo. Así que los que están ya más atrasados, ¿cierto? Vayan poniéndose al día y terminen la evaluación y la tienen que subir al aula virtual, ¿ya? De aquí hasta el día domingo. Bien, sin más entonces, comenzamos con ¿cierto? Con los contenidos. Vamos a explicar entonces lo que corresponde o el enfoque de OSPF. Si vamos siguiendo el orden correlativo del curso Cisco, viene acá, ¿cierto? Esto vendría correspondiendo a la tercera unidad del curso, la tercera parte, que es routing dinámico. Ya anteriormente vimos lo que era IGRP, en sus versiones también, IGRP para IPv4 y IPv6, y ahora vamos a ver uno de los protocolos, como les comentaba, más utilizados. ¿Ya? Y qué características tienen y qué configuraciones son las aplicables. Para ello también, ¿cierto? Hay que desarrollar algunos laboratorios, ¿cierto? Para ir viendo lo que son el funcionamiento del protocolo como tal, viendo cómo se van ejecutando lo que son el establecimiento de adyacencia, ¿cierto? Cómo van conociendo nuevas rutas. eh, Además de los ejercicios, ¿cierto? Que vamos a entregar hoy día, el lunes también vamos a hacer unos laboratorios en vivo, así que la idea es practicar para ver, ¿cierto? La configuración específica y, ¿cierto? Para evitar confusiones, vayan ustedes diferenciando este protocolo con lo anterior que hemos visto, ¿ya? Con respecto a los comandos que muchas veces se confunden y se tratan de, ¿cierto? De realizar los comandos que han visto anteriormente en otros protocolos, que no son los mismos acá. Bien, entonces el protocolo CPF, protocolo también conocido como área única, es un protocolo que dentro de estas características que tiene es un protocolo abierto. ¿Ya? Es un protocolo el cual está basado, ¿cierto?, en estándar abierto. A eso se refiere que este protocolo no se limita a un fabricante de router, por lo tanto puede ser implementado en cualquier tipo de router que soporte el protocolo. Eh, Así que lo podríamos ver perfectamente en CPF, en la gran grupos de router que hoy día se trabajan a nivel empresarial, router Cisco, router Huawei, ¿cierto? Router MikroTik, o sea, son configurables con el protocolo CPF. Y eso, dentro de esas características, permite que sea un protocolo más masivo. Por eso se ha implementado tanto hoy día en las empresas proveedoras de Internet, debido a que tiene una gran variedad de equipamientos fabricantes que son compatibles con ellos. Es decir, no me limita a usar solamente un tipo de fabricante de router. Eh, Dentro de estas características OSPF, protocolo cierto de rutas, que busca rutas más cortas, de hecho su nombre significa Open Short Pathfinder, ¿cierto? Protocolo que busca rutas más cortas, protocolo abierto, se refiere a su licenciamiento, no se paga por usarlo, y trabaja mediante los algoritmos de rutas más cortas. Entonces, una de las características que tiene también es que trabaja con el concepto llamado área única. Ese concepto de área única es un concepto muy similar a lo que vimos en IGRP, los sistemas autónomos, y en este caso los sistemas autónomos de IGRP hacían referencia a varios routers que trabajasen en el mismo grupo o misma organización, un número de sistemas autónomos únicos para todo ello. En el caso de SPF, las áreas van a representar las redes que tienen que publicar un router con otro. Es decir, si yo estoy promoviendo o mostrando una red y que tiene un número de área y otro router tiene ese mismo número de área, por ejemplo, área 0, nos vamos a publicar nuestras mismas redes. Si yo como router tengo una red publicada con el área 15, por decir un número, y el otro router no tiene ningún área con ese número, no se le envío, ¿ya? Aunque estén directamente conectados, aunque entre ellos se conozcan en la red,
no se envían lo que son las rutas si no tienen las mismas áreas. ¿Ya? Sería una forma de separar o dividir redes muy grandes en áreas más pequeñas, que en este caso son las redes que tengo que mostrar. Y bajo ese concepto, OSPF versión 2, OSPF v2, que el protocolo OSPF para IPv4, trabaja con el concepto de área única. Eso se refiere a que trabajamos con un solo número de áreas, todos los equipos. Esa área única se conoce como la área 0, que es el primer número. Y en OSPF para IPv6, que es OSPF v3, también se aplica el concepto de área única, que eso es lo que tocamos hoy día en este capítulo. Ya más adelante, la próxima semana, estaríamos viendo OSPF de multiárea, en el cual pueden participar varias áreas y nosotros vamos mostrando las distintas tablas de enrutamiento de distintos routers, siempre y cuando tengamos esos números compartidos de área. Bien. Entonces, las características principales de OSPF. La versión 2 de OSPF, o OSPF versión 2, es netamente asociada a IPv4. ¿Ya? El protocolo IPv4, ¿cierto? Es el protocolo que se implementa con este tipo de routing. Los sistemas operativos modernos de routing soportan hace bastante tiempo este protocolo. OSPF es un protocolo reciente, podríamos mencionarlo en el mercado de routing. Tiene menos de 20 años. ¿Ya? A diferencia de otros protocolos que tienen ya más tiempo en el mercado, y especialmente la versión 3 de CPF, es del año 2015, o sea, estamos hablando de un protocolo bastante nuevo, ¿ya? Un protocolo bastante nuevo que se fue creado en los últimos 20 años, versus IGRP, ¿cierto? Que era un protocolo más antiguo de los años 90, como lo vimos en las clases anteriores. Ahora, estos protocolos, ¿cierto? La lógica de trabajar es buscar la ruta más corta, la menor cantidad de saltos. ¿Ya? Un protocolo de tipo vector distancia. Eso quiere decir que si OSPF, ya configurado, ve que tiene varios caminos alternativos para llegar, ¿cierto?, a un destino, para buscar esas rutas o paquetes, él va a determinar que el camino más óptimo es el camino que tiene menos saltos, o sea, pasando por menos router, ¿cierto?, es mi camino preferido. ¿Ya? Esa es la lógica de trabajo de OSPF. Y dentro de estos componentes que tiene OSPF, componentes principales para poder definir cuáles son las rutas, ¿cierto? Para poder trabajar y buscar los mejores caminos o los caminos más cortos en Internet, es que almacena las tablas de enrutamiento, ¿ya? Estructura sus datos o tablas de enrutamiento en una tabla de enrutamiento propia, una base de datos, y tiene un algoritmo bastante particular, que lo vamos a ver en un momento más, que este algoritmo es el que determina todas las rutas disponibles, ¿cierto?, para elegir la más corta. Es un trabajo bastante rápido que hace el router, y por lo cual tiene que conocer previamente disponibilidades de rutas para elegir cuál es la más indicada. Así que características, ¿cierto?, generales: es un protocolo seguro, es un protocolo eficiente, por lo tanto es óptimo para buscar rutas, tiene rápida convergencia, es decir, detecta nuevos caminos, rutas rápidamente ante alguna falla. Es un protocolo que puede trabajar con o sin clase, es decir, puede trabajar con máscaras de red, ¿cierto?, de tipo A, B o C, pero también puede trabajar con subredes, ¿ya? Puede trabajar en varios aspectos. Eso pensando en IPv4. La convergencia que logra este protocolo, ¿cierto?, establece la adyacencia con los vecinos rápidamente. Eso quiere decir que estoy conociendo rutas o redes de otros vecinos, armo una base de datos, intercambia esos anuncios de estado enlaces, es decir, si el router programado con SPF tiene una falla técnica en una tarjeta de red, él le informa al resto de los routers que por esa interfaz no puede recibir tráfico. Entonces anuncia también fallas rápidamente. Crea una tabla de topología, que eso se refiere a la base de datos de rutas, que la almacena interiormente, y ejecuta un algoritmo ya denominado SPF, ¿cierto? O Short Pathfinder, como un algoritmo de árbol de rutas cortas. Bien, como mencionamos, el OSPF, tanto su versión OSPF versión 2 y 3, trabajan con el concepto de área única y áreas múltiples. Hoy día nos enfocamos en áreas únicas. Estos mensajes que OSPF utiliza para poder comunicarse con otros routers en la red, ¿cierto?, tienen una estructura, ¿ya? De hecho, cuando se envía un paquete IP dentro de la red, de los routers mandan varias información que incluyen dentro de estos paquetes IP, siendo dispositivos de capa 3, ¿cierto? El concepto de paquete IP es como la lógica que trabaja en un router. Entonces,
dentro de lo que transmito, ¿cierto? Estos mensajes que manda un protocolo, el protocolo CPF a otro router que esté con el CPF, manda un encabezado de trama, ¿cierto? En este paquete, manda el encabezado paquete IP, que son el IP de origen destino, y manda, ¿cierto?, el encabezado del paquete UCPF. ¿Y qué se incluye ahí? En ese encabezado se indica la versión de UCPF que estoy usando, si es B3 o B2, y también se identifica lo que es el número de áreas que estoy utilizando con el otro router. ¿Ya? Así que toda esa información es un saludo que se manda de un router a otro. ¿Cómo ocurre esto? Una red, 2 o 3 o 4 routers, ¿cierto?, con OCPF se encienden, ¿ya? Y lo primero que hacen es tratar de conocerse entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La primera acción es solicitud de saludo. Entonces, mandan un saludo a los routers que ellos detectan que están directamente conectados, ¿cierto? Con esta información, para ver si esa información es certera y si corresponde que yo aprenda su ruta. Entonces, inicio un router, están programados con OCPF, mandan el saludo, mandan un paquete, ¿cierto?, de redes dentro de una base de datos. Esos paquetes, ¿cierto?, de vuelta llegan, indicando si se respondieron correctamente o no. Es decir, el otro router le dice, sí, estoy leyendo tu base de datos, me sirve, compartamos información. Si tengo una ruta nueva, ¿cierto?, te actualizo, ¿cierto?, esa información, y por último lo reconoce y lo guarda. ¿Ya? Todo este proceso, los LSP, estos saludos que se mandan los routers, son para armar lo que son las rutas. Esto es rápido, esto es en un par de segundos, es saludar, mandar una descripción de su base de datos de ruta, el otro router le responde, ¿cierto? El otro router le actualiza esa información a esa base de datos, le agrega rutas nuevas y finalmente el router, ¿cierto?, lo agrega y lo reconoce en su base de datos propia. Y así se arma, ¿cierto?, esta información. ¿Ya? Estos son los llamados los LSP, los saludos LSP. Se hacen cada vez que un router se enciende y que está configurado con SPF, o se hacen en periodos de tiempo que pueden ser segundos, cada cierto intervalo, se va mandando estos mensajes en la red. ¿Para qué se envían estos saludos? O sea, es importante para descubrir ciertos nuevos vecinos, es decir, nuevos routers que trabajen con SPF y aprender, ¿cierto?, o descartar las rutas que ellos tengan configuradas. Es decir, con eso yo aplico o establezco nuevas adyacencias, ¿cierto? Voy agregándolo a mi mapa, nuevos routers que aparecen, ¿cierto?, cercanos. Sirve también para publicar los parámetros, para entender si es un router va a ser mi vecino o no. Debo entender si ese router debe compartir o no rutas conmigo, a eso se refiere, es un router vecino. Y también hay algo súper importante que se maneja acá, que dentro de esta red de router UCPF que usted configure en una empresa, 4 routers, 5 routers, 3 routers, tiene que haber un router entre ellos que se llame el router designado. ¿Y qué es el router designado? Es el router principal de UCPF. Por ejemplo, ese router llamado DR o router designado es el que tiene la base de datos de ruta. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podríamos pensar inmediatamente, ese es mi router maestro, mi router principal, mi router primario. Si tengo 3 o 4 routers, uno de los routers entre ellos se elige y se define como router designado. ¿Qué tiene? La base de datos, se llama LSP. Pero también tiene que haber un router de respaldo en caso que ese router DR tenga algún problema técnico, alguna falla, tener esa base de datos y respaldarla en un segundo router para que él le entregue esa información al resto de la red. Y ese router de respaldo se llama router designado o BDR. ¿Ya? Backup Designer Router. Es decir, tenemos ya dos routers. Nuestro router principal DR, el router de respaldo que tiene una copia de la base de datos del router de rutas. Si falla el router designado, el otro pasa a tener su lugar, el que era de respaldo. ¿Ya? Así trabaja esta lógica. Entonces, dos routers comparten las bases de datos de red. Uno que siempre la tiene activa y el otro que la tiene en caso de fallas. Si falla el router principal, el otro asume ese lugar. El router de respaldo pasa a ser DR y el router que tuvo fallas pasa a ser el BDR. Cuando este router nuevamente se recupera, vuelve a su forma original. Es decir, el que era BDR pasa a ser DR. Eso es generalmente temporal. Si ocurre una falla por un par de horas, ¿cierto?, en un router, mientras no se recupere el otro router, está como secundario. Cuando se recupera, pasa a ser nuevamente el DR.
El resto, ¿cierto? Todos los demás routers se llaman los routers, ¿ya? O otros routers. Por lo tanto, en una red existe OCPF, un router designado, que es el router principal, un router de respaldo, y los otros son routers, ¿cierto? Otros routers. Por lo tanto, son dos los que llevan, en este caso, la base de datos de ruta. Dos, principalmente. Uno activo y el otro en forma de respaldo. ¿Cómo se envían esa información? ¿Cierto? Estos saludos para definir todos estos parámetros se envían mediante multidifusión o broadcast con una dirección IP. A través de una dirección IP van esos paquetes. Y son una dirección IP de las clases E, de las clases de tipo experimentales. ¿Ya? ¿Se recuerdan que había las 5 clases de dirección IP? Las A, B, C, que eran las 3 comunes que utilizamos, y la D y eran experimentales. Aquí hay una de ellas. Y esa dirección por la cual va esa información en la red de saludo de ruta, los paquetes necesarios para conocer rutas nuevas. En el caso de IPv4 es la dirección 224.0.0.5 y en el caso de IPv6 es la FF02.2.5. Entonces, por ahí se envían esos saludos, esos paquetes de saludos que el protocolo no necesita tener. Bien. Ahora, cuando están funcionando el enrutamiento CPF, se comienza a hacer convergencia. Y la convergencia, como teníamos claro, era cuando un router ya conoce una nueva red que otro router se la enseñó. Pero eso tiene que pasar por estados, tienen que pasar cambios para yo poder decir esta red es segura, es válida y la agrego a mi tabla. De lo contrario, no la debería agregar porque quizás me puede traer conflictos más adelante. Y en realidad son varios estados por los que pasan, ¿cierto?, antes de lograr la convergencia. ¿Ya? Estos estados, ¿cierto? Son el estado down, en espera, abajo, estado iniciado, estado dos vías, cuando se saludan. Luego, ¿cierto? Estado de intercambio, estado de carga y estado full. El último estado es el llamado estado full, cuando ya tomé la ruta que el otro router me enseñó, ¿cierto? Y es una ruta válida y le digo, se logró convergencia. Si esto nosotros lo vemos, en la realidad esto pasa casi en milísimas de segundo, súper rápido. ¿Ya? Cuando se establece la adyacencia, luego de haber enviado un router vecino un saludo, me respondió, si no lo tengo en mi lista de vecinos lo agrego, ¿ya? Y ahí se logra la comunicación entre los dos routers. Dentro de la adyacencia también hay que elegir, como mencionábamos, los tipos de router, quién va a ser el router DR, router designado, router principal, quiénes van a ser los routers BDR, los routers de respaldo con las bases de datos de rutas. ¿Ya? Todo esto ocurre, ¿cierto?, en este proceso. OCPF de área única. Un área única se define, ¿cierto?, a un grupo de routers que van a compartir información de enrutamiento para generar adyacencia y que pertenezcan a la misma organización. ¿Ya? Como les comentaba al principio, así como existe en IGRP el sistema autónomo, aquí existe el concepto de área única, que es un número para identificar a los routers entre sí. Entonces, lo primero que se hace para habilitar OCPF, aquí vemos una topología en la cual van a compartir un número de área que va a ser el área 0. ¿Ya? Lo primero que tengo que tener claro es habilitar el comando router OCPF, ¿cierto?, para hacer el enrutamiento y un número de proceso. Ese número de proceso es un número, ¿cierto?, entre el 1 y el 65.000 y lo elige el administrador de red. ¿Ya? O sea, usted lo define. Aquí no hay una regla de que tiene que ser solamente el número 1 o el número 10. Usted elige, ¿sabe qué? Estos tres routers, para configurarlo, voy a mandar el comando router OCPF y luego un número. Router OCPF 1. Si en el router 1 puse router OCPF 1, en el 2 y en el 3 debo hacer lo mismo. ¿Ya? Router OCPF 1. Ese valor, ese número de proceso que se aplica, da importancia solamente de ámbito local, ¿cierto? Le afecta a los routers que tienen ese mismo número. Bien, y le va a servir también para generar la adyacencia a futuro. Ahora, ¿cómo se elige un router que va a ser un router principal en una red? ¿Cierto? ¿Cómo lo hago? Tengo dos métodos. Si yo no hago nada, no configuro nada, entre ellos se van a elegir quién es el router designado o el DR. O sea, estos tres routers que están en la topología, al momento de encenderse, entre ellos van a negociar. Van a negociar, ¿saben qué? ¿Quién de los tres tiene que ser el DR? ¿Y quién de los tres tiene que ser el de respaldo, el BDR? Ahora, ¿cómo se hace?
Si nosotros no configuramos nada, entre ellos al iniciar, pensando que los routers están apagados, si los encendemos, empiezan ellos a ver cómo o qué parámetros debo tener configurado para decir yo soy el router DR. Lo podemos hacer en forma manual o lo podemos hacer en forma automática esta configuración. Automático, no hacemos nada. Los routers se autoconfiguran y se autoeligen. ¿Cómo se eligen? ¿Quién es el router que se elige como DR? Es el router que tenga sus tarjetas de red de mayor velocidad. Es decir, si un router tiene solamente tarjetas de 1 giga, 3 tarjetas de 1 giga conectadas y activas, el otro router tiene 2 tarjetas de 1 giga y una de fast Ethernet, entonces si se comparan entre ellos, dice, yo soy el que tengo mayor velocidad en mi tarjeta, yo soy el router designado. Como tú tienes menor velocidad en tus tarjetas de red, tú eres el router de respaldo. ¿Ya? Esa es la forma fácil de que ellos se elijan. Ese proceso ellos se comparan, cuando se envían estos paquetes de salud, se analizan y dicen, yo soy el router designado. Y yo soy el BDR. Y los otros, ¿cierto?, juegan a la competencia. Pero también lo puedo hacer manual, que es lo más óptimo, que configuremos quién es el DR, agregando un valor que se llama Router ID. Comando Router ID y un número. Ya, estos números son muy parecidos a poner una dirección IP. Ya, no es una dirección IP como tal. Por ejemplo, como estoy escribiendo en el chat, yo a un router le podría poner el número Router ID 1111, ya otro Router ID 2222, y el que tenga el número más bajo de ellos es el router DR. O sea, si al primer router yo le puse Router ID 1.1.1.1, él es el router DR, porque el siguiente router tiene el número 2.2.2. Así de simple. Eso es mucho más efectivo porque cuando un router se tenga que encender, ya sabe quién es el router DR y no tiene que elegirse entre ellos. Y eso, el elegirse y el seleccionarse puede causar tiempo de espera. Ya en una red que está abajo, ¿cierto? Por alguna falla técnica, hay un tiempo que puede ser de 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos entre que se elijan. Pero en cambio, si ya tienen definido quién es el router DR desde un principio, configurado ese parámetro, inmediatamente el cambio no tiene que hacerse, sino que ya se levanta como un router DR. Bien. ¿Qué otras configuraciones hay que considerar cuando se trabaja con USPF de área única? Hay que configurar las redes a publicar. Y las redes se publican las directamente conectadas, redes directamente conectadas, y que también se aplica el concepto de máscara de Wilcar, ¿ya? O máscara de comodín, como la hemos visto anteriormente. Y en la máscara de Wilcar, da vuelta a la máscara de red, como lo vimos en IGRP. ¿Bien? Así que aquí se aplica publicar la red directamente conectada con la máscara inversa. Para configurar, ¿cierto?, una ruta, una red en USPF, luego de haber entrado al protocolo router USPF 1, network, dirección de red, con la máscara en Wilcar, al final del comando hay que aplicar lo que es el número de área. O sea, si yo voy a definir que mis routers sean de área única, luego al final de la ruta, ¿cierto? Network, red, máscara de Wilcar, pongo un número de área, 0. Y eso quiere decir que si mi router lleva ese número de área 0 y otro router también lo lleva, comparten esa información. Bien. Esa es ¿cierto?, una de las lógicas que tiene USPF. El otro parámetro que hay que tener también a considerar es que hay que bajar las interfaces que no van a enviar información de ruta. Passive Interface. Esto también lo hemos visto en otros protocolos como IGRP. Y Passive Interface se aplica a las tarjetas de un router, ¿cierto?, que generalmente van a redes locales, a redes LAN. Passive Interface Gigabit, Passive Interface Fast Ethernet. Ya, aquí se aplica también, para que no envíe información de adyacencia a donde no sea necesario. Ahora, las métricas de OCPF, ¿cierto?, las métricas de trabajo, como mencionábamos nosotros, es el costo. Costo se refiere a que él quiere buscar la ruta más corta de acuerdo a un costo. Esa es la forma de definición que tiene el protocolo. Y el costo hace referencia a el ancho de banda de las tarjetas. ¿Ya? O sea, si yo veo como router
veo como un router que estoy conectado, ¿cierto? En el caso del router 1 al router 2 por una tarjeta serial, ¿cierto? Y esa tarjeta serial es de un par de megas. El costo es muy alto. Es un número que ya está predeterminado. Esos números son valores que ya están definidos. Pero en cambio, si ese router mira una tarjeta gigabit, su costo es 1, es mucho más bajo. Entonces, si tengo que enviar tráfico, el tráfico lo voy a enviar siempre por las tarjetas que tengan un menor costo. Es decir, si yo miro dos interfaces, yo como router me miro y tengo dos tarjetas de red, mi tráfico lo voy a enviar siempre por la tarjeta de menor costo. Y los caminos que voy eligiendo para pasar de router a router son a través de las tarjetas de menor costo. Menor costo, tarjeta más rápida. Esa es la lógica. Menor costo, entre más rápida o más ancho de banda tengo una tarjeta, es más bajo su costo. Y es la tarjeta elegible. Es decir, por ejemplo, si yo pasé por 3 routers y mi costo fue 10, y pasé por un par de routers y mi costo fue 20, la ruta más corta fue la número 10, porque la sumatoria de costos fue menor. ¿Ya? Esa es la lógica con que trabaja, o las métricas que usa CPF para elegir la mejor ruta. El valor acumulado de un router hasta el destino. Y se refiere a los costos de las tarjetas. ¿Ya? Esas tablas están definidas, por lo tanto nosotros podríamos saber manualmente cuánto tiene de costo llegar de un extremo a otro, por cuántos routers pasó y cuál es el valor dentro de banda de su tarjeta. Lo podemos también equilibrar y ajustarlo, ¿cierto? Con un comando de AutoCost Referred Bandwidth. Así como en IGRP nosotros poníamos un valor bandwidth para elegir una ruta, acá también se puede hacer. Podríamos ajustar, ¿cierto?, el camino necesario para dirigir nuestro tráfico. Estos anchos de banda, los valores, ¿cierto?, de interfaz o valores de capacidad de un enlace, se revisan con comando, con show interface, ¿cierto?, para ajustar y verificar cuál es el ancho de banda de cada tarjeta. Yo puedo ajustar los valores igual que en IGRP, comando bandwidth y un número, y para desactivarlo el comando no bandwidth. Los costos los podemos hacer manualmente también dentro de las interfaces o tarjetas de red. Por ejemplo, si tengo una tarjeta de red que es gigabit y no hago ninguna configuración de costo, su costo es 1. Pero yo también podría incrementar el número de costos para no elegir esa tarjeta de red como determinada para enviar tráfico. O sea, yo podría forzar también esos parámetros. Revisión del protocolo, los comandos show, por ejemplo, show IP o CPF neighbor, muéstreme los equipos que son vecinos con los cuales ya tenemos adyacencia. Y ahí me va a mostrar dentro de esa información si ese router vecino es un router DR, es un router designado, o es un router VDR. Por ejemplo, aquí me dice router ID 1111, por lo tanto me está indicando que soy un router DR, soy el router principal. Este R1 que está en esta presentación es un router principal, un DR. Están trabajando con el número, ¿cierto? Número OCPF 10, ese es el número identificador que le dieron al protocolo, y las redes que estoy mostrando van con máscara de Wildcard y están trabajando con el área llamado área 0. Esa es la información que está mostrándome este equipo. Bien, inmediatamente con esto detecté que es un router principal, un DR. ¿Ya? Un DR que trabaja con el área 0 y que como sistema de identificador es el número 10. Para revisar en las tarjetas, porque aquí cumplen un valor fundamental e importante las tarjetas de red del router, yo puedo ver esa información con el comando show IP o CPF interface. Y ahí me está indicando con el comando, ¿cierto? En este caso en el router 1, si se fijan, nos dice gigabit 00. Después de la dirección IP dice estado DR. Por lo tanto, me está indicando que este router en esa tarjeta se eligió como router designado porque esa es la tarjeta más rápida que tiene. ¿Ya? Un DR. En el caso de IPv3, o IPv6, perdón, UCPFB3 para IPv6, es muy similar a lo que acabamos de mencionar IPv4, es decir, los parámetros, la funcionalidad que tiene es idéntica. Se anuncian las redes, recuerden que el anunciarla era a través de una dirección de difusión, la 224002, acá es la FF80 2.2.5, se anuncia a través de IPv4, IPv6.
Las direcciones, ¿cierto? Los paquetes IP son con IPv4, acá son con IPv6. Las direcciones de destino, ¿cierto? Se trabajan en IPv4 los 224.0.0.5, en IPv6 la FF02 o .5, para elegir quién es el DR y BDR, direcciones, ¿cierto? De difusión. Para mostrar las redes o programarlas en OSPF se configura el comando router, network, la red, la máscara de Wildcard y el número de área. En cambio, en IPv6, dentro de la tarjeta, se publica el número de área. En IPv6 no se publica una red, se publica la tarjeta. Se muestra la tarjeta del router, que es una diferencia. En OSPF2 se muestra la red directamente conectada. Y ambos tienen cierta autenticación. Se pueden autenticar, es decir, yo le puedo poner cifrado a las tarjetas de los routers para evitar ciertas rutas indeseadas que vengan de un router falso, ¿cierto? Para evitar algún tipo de vulnerabilidad en Internet, descartar rutas que no corresponden. Usa una dirección de link local o enlace local, como la hemos comentado, una dirección autoasignada que se pone en los routers en sus tarjetas de red en IPv6. Cuando nosotros no ponemos ninguna IPv6, ellos se autoasignan una. Se le asigna un número también identificador para elegir quién va a ser el router DR, igual que en IPv4, no hay mucha diferencia ahí. El router ID. Aquí está la configuración de OSPF v3 para IPv6. No se muestran redes, sino que yo lo que muestro son tarjetas. Mis tarjetas activas son las que muestro. Entonces, la configuración sería router OSPF, el número, ¿cierto?, de routing, y luego interface, si fijan, interface, entro a la tarjeta, y en la tarjeta pongo IPv6 OSPF 10, que es el número del OSPF, área 0. O sea, en las tarjetas de red, dentro de la tarjeta de red, levanto el protocolo. Dentro de las tarjetas de red, levanto el protocolo. En IPv4 se muestran las redes conectadas. Esa es la diferencia. A simple vista es mucho más fácil en IPv o CPFv3. Muchísimo más sencillo. Porque no estoy preocupado de cuáles serán las redes que tengo que mostrar, sino que lo que muestro son mis tarjetas. Muestro mis tarjetas a través del protocolo. Se verifican los vecinos, ¿cierto? Que en la adyacencia o vecinos, con el comando es casi igual, ¿cierto? En IPv4 era show IP o CPF neighbor, acá es show IPv6 o CPF neighbor. Para mostrar la configuración del protocolo, lo mismo. En vez de show IP protocols, show IPv6 protocols. Y para ver la configuración de las tarjetas como tal, show IPv6 o CPF interface. No hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. La información, ¿cierto?, que me va a entregar va a ser similar, quién es el DR, y si las rutas son aprendidas con el protocolo CPF, aparecen con la letra O. Cuando las rutas, ¿cierto?, eran aprendidas mediante EGRP, aparecía la letra D, ¿cierto? Con RIP son la R, y así sucesivamente. El protocolo se muestra con la letra O en su tabla de enrutamiento. Bien, como resumen del capítulo entonces, ya hemos mencionado que son dos protocolos bastante recientes. De hecho, IPv o CPF se lanzó a principios de la década de 2000, año 99-2000 fue cuando el protocolo recién se lanzó en su primera versión, y UCPF v3 se publicó posteriormente ya el 2014-2015, ¿ya? Entonces podríamos decir que son protocolos que están dentro de los 20 años, últimos 20 años, son protocolos modernos, ¿ya?, utilizados. Características: son protocolos fáciles de configurar, son protocolos de rápida adyacencia, son protocolos abiertos, por lo tanto se pueden utilizar para distintos tipos de plataformas y fabricantes de equipamiento. Bien, esas son las características generales de CPF, para que ya las consideren y para que sigan trabajando, sigan ya a empezar a avanzar en conocer el protocolo. Recordar que acá en el aula virtual, ya durante la tarde, se publicaron ejercicios. Ahí están los ejercicios con la fecha hoy día, ejercicios 11 de junio. Y hay dos ejercicios, ¿cierto?, para desarrollar el Packet Tracer, ¿cierto?, de práctica, que está OSPF v2 para área única
y OCPF V3 para área única. Son dos topologías, con instrucciones paso a paso, con los comandos. Bien, estimados, los dejo hasta acá. La idea es que lean la materia del capítulo, ¿cierto? Recuerden que tienen que enviar ya la evaluación pendiente de aquí hasta el domingo, subirla al aula virtual para ser evaluado y de empezar también a trabajar ya con lo que es OCPF. Bien, los dejo hasta acá. Cualquier duda, ¿cierto? La pueden comentar por el chat. Yo sigo conectado unos minutos, la dejan, la escriben y les voy respondiendo sobre la clase de hoy día. Que tengan buena tarde. Nos estamos viendo.